El tema de hoy con Dani, ¿cómo pasar de 0 a 100.000 dólares? Y sin que te toque la lotería y sin atracar ningún banco, que nos conocemos. Claro, ¿cómo pasamos de 0 a 100.000 dólares? Yo esto lo divido en Pues, bloques, ¿eh? Para mí hay, porque siempre se habla de la barrera de los 100.000 dólares. Charlie Munger decía, los primeros 100.000 dólares vives debajo de un puente a cualquier cosa hasta los 100.000 dólares. Ahorra que te cagas como ahorras. Pero claro, es mucho tiempo. Hay gente que obviamente gana mucho menos y ve los 100.000 dólares como una cifra muy lejano. exageradamente lejana. De hecho, también este valor creo que siempre hay que ajustarlo a lo que se conoce como el PIB per cápita ajustado por paridad de compra, porque no es lo mismo 100.000 dólares en Inglaterra, en Alemania, en España o en un país de África subsahariana. ¿Vale? O sea, primero ajustar esa barrera, porque al estandarizar un número, decimos, bueno, si la renta media de un país es 600 dólares, 100.000 dólares es una cosa estratosférica. Entonces, ese punto para mí siempre va a ser relevante del ajustar ese número. Hay países que con 100.000 dólares tienen libertad financiera automática. Sí. Y en esa separación, o sea, en ese concepto de 100.000 dólares, a mí me gusta fragmentarlo en bloques. Para Ujú. mí, lo más complejo no son los 100.000 dólares. Lo más complejo son los primeros 10.000. Porque en los Sí. primeros 10.000, cuando tienes cero, Sí. en los primeros 10.000, primero, no tienes idea de inversión todavía. No Ujú. conoces en qué broker comprar, no conoces la mecánica, no conoces de empresa, seguramente has leído cero o un libro de inversión. Está en pañales todavía. Entonces, los primeros 10.000 dólares son de aprendizaje. Ya una persona cuando tiene 70.000 dólares, ya más o menos se maneja bastante mejor Sí, y llegar a los 100.000 dólares va a ser iterar. Pero para mí claro. el diferencial está en los 10.000 dólares. Sí, y por la naturaleza de cómo funciona el interés compuesto, que es una progresión geométrica, al principio va casi plano y luego va creciendo de manera exponencial. Sin embargo, el ahorro, que es lo más sacrificado, ¿no? Porque depende de tu trabajo físico, ¿no? O de el tiempo que le dedicas a una actividad para ser remunerado, bien, pues eso es lineal. Entonces, claro, es lineal y va así. ¿Qué pasa? Que al principio ese ahorro va así y el interés compuesto va así. Entonces, durante mucho tiempo está muy por debajo, pero llega un punto en el que ese interés compuesto cada vez contribuye más. Por lo tanto, claro, al principio no puedes beneficiarte tanto de ese interés compuesto. Tienes que empezar a sembrar. Esto es como hay un árbol, no sé si el bambú o uno de estos, que tú lo empiezas a... Sí, tú lo siembras y hasta dentro está echando raíces, raíces, raíces y hasta dentro de 8 años o por ahí no te sale. Y luego te sale un bicho enorme y en poco tiempo. Pero claro, ¿qué ha estado haciendo durante esos 8 años? Pues echar raíces para tener una base fuerte y sólida y salir luego a florecer. ¿Qué pasa? Que al principio cuando tú estás echando las raíces, tú no estás disfrutando de ese trabajo y luego ya disfrutas de todo, ¿no? Eso es una moraleja bastante buena. Entonces, claro, creo que lo más importante para conseguir esos 100.000 dólares es primero conseguir esos 10.000 y primero 5.000 y primero 1.000. ¿Cómo haces eso? Bueno, pues la única manera que yo conozco de incrementar tu patrimonio es gastando menos de lo que ingresas. Si tú gastas menos de lo que ingresas, lo que estás haciendo es ahorrar. ¿Qué podemos hacer con ese ahorro? Pues si lo ponemos en un... O sea, tú imagínate que pones una hucha y quieres llegar hasta 100.000, pues empiezas a echar pum, 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 pum. Vale, pues primero echas 10, 20, 30. Para llegar a los primeros 10.000 dólares, con ese ahorro vas a poder llegar. Depende del sueldo de cada uno, en más o menos tiempo, pero es viable. Sin embargo, llegar a los 100.000 dólares tendría que pasar muchísimo tiempo si no intentas acelerar ese proceso. Entonces, tienes que combinar el ahorro con algo que te permita que ese ahorro trabaje para ti. Eso es la inversión. ¿Qué tipos de inversiones existen? Pues existen muchísimos. Existe, bueno, pues negocios, existe bienes raíces, materias primas, etcétera. ¿Qué es lo que a nosotros nos gusta? La renta variable.
También los bienes raíces nos gustan, pero nos gusta más la renta variable y más los dividendos. Entonces, claro, tú al principio tienes que hacer lo posible, como decía Charlie Munger, para ser determinado y ir aportando mes a mes, para poder llegar primero a los 10.000, luego 20.000, y los primeros 10.000 van a ser los más difíciles, pero eso no significa que los siguientes 10.000 no lo sean, porque lo van a seguir siendo. Va a ser casi igual de difícil, pero un poco menos. Los siguientes, casi igual de difícil, pero un poco menos. Hasta que ya llegas a los 50, 60, 70, en los que en este tipo de inversiones que generan rentas nos ayudan un montón a poder tener esa cantidad que invertimos. O sea, es decir, si yo al principio llego a los 10.000 euros solo con ahorro y luego pues el 5% de esos 10.000 euros han sido gracias a la inversión, pues ya necesito un 5% menos en ese siguiente año para llegar a esos siguientes 10.000. Entonces, eso se va amplificando, porque el 5% de la cantidad que tengas el segundo año es mayor que la que tenías en el primer año. Y es más del doble, porque no es lineal. Entonces, ese efecto se amplifica bastante. Y para nuestra manera de vivir, que puede ser, pues no lo sé, hay países en los que con $1.000 eres independiente financiero, con otros con 3.000 o incluso con más, pero yo creo que por nuestra manera de vivir, yo creo que ya con $100.000 esa ayuda extra del interés compuesto empieza a ser más significativa. Claro, porque si un portafolio renta, retorno total, ¿vale? Mucha gente se confunde en esto, yo lo veo en los comentarios del canal, y se piensa que el retorno total de las acciones que pagan dividendo es el dividendo. No, el retorno total es dividendo más ganancia de capital. Entonces, suponiendo un retorno total de, ya, número fácil, 10% anual. Pero cuando tu portafolio es 100.000, ganar 10.000 solo el portafolio va a rentar 10.000. De hecho, los portafolios, un millón de portafolios, bueno, te restó 100.000. O sea, es inevitable. Pasar de 0 a 100.000 es infinitamente más complejo que pasar de 1 millón a 1.100.000. 1 millón a 1.100.000 es inevitable. Mientras el número es más grande, es absolutamente fácil que vaya creciendo. ¿Y por qué es mucho más fácil? Porque hay un momento de corte en el cual el retorno de la inversión cubre tu costo de vida. Entonces, claro. Es que pasar de 1 millón a 1.100.000 es lo mismo que pasar de 10.000 a 11.000 y es lo mismo que pasar de 1.000 a 1.100. Es lo mismo. La diferencia es que tú puedes vivir muy bien con esos 100.000 versus que si tienes $1.000 y pasas a 1.100, con esos 100 obviamente no vives. Pero aquí hay dos ejes, porque estoy 100% de acuerdo. Tenemos los primeros 10.000 son los más difíciles. De 10.000 a 20.000, en términos técnicos, es un poco más fácil, pero un poco, porque esos 10.000 pero sigue siendo muy difícil. Pero tenemos el eje también del conocimiento, que de 0 a 10.000, yo creo que la inmensa mayoría de personas no tiene idea. ¿Ya? Están en los pasos de... Los que ven tu canal, sí. Claro, pero ahí estamos en la fase de dónde invierto, qué acciones comprar, si me conviene fondo indexado. Toda esa fase inicial que empieza a aparecer una terminología tremenda de cosas nuevas, un mundo nuevo que se abre antes de los 10.000. Después de los 10.000, técnicamente sigue siendo igual de complicado, un poco más fácil por efecto del interés compuesto, pero ya diste pasos en términos de conocimiento. Sí. Ya tienes un broker con el que estás operando, ya no tienes esa barrera de entrada, ya seguramente te llegaron tus primeros dividendos, aunque sea poco te llegaron, los fuiste cobrando, has visto cómo se va moviendo la rentabilidad. Sí, y se ve poquito, se ven igual los primeros brotes del bambú ni eso, pero hay majo, las raíces están creciendo y eso es muy importante. Estás asentando el terreno para que luego crezca mucho. Entonces, eso es muy importante. Y yo lo que te iba a decir es eso, que precisamente al principio, ¿qué maneras tienes de que crezca tu patrimonio? Tienes varias. Una, que es la primera, aportando tú el capital, ¿no? O sea, si tú ganas de tu trabajo y gastas menos de lo que ingresas, esa diferencia es tu ahorro. Eso lo vas aportando mes a mes, hace que crezca tu patrimonio.
Pero si tu patrimonio genera riqueza, que sería en este caso los dividendos o rentas en activos inmobiliarios, etcétera, claro, si tú reinviertes esa riqueza, esos dividendos, esas rentas, entonces ya estás teniendo un segundo crecimiento. No es solo el crecimiento de tus aportaciones, sino también lo que vas recibiendo de esos dividendos. Si además las empresas suben esos dividendos con el tiempo, pues con las mismas participaciones tienes también más dinero, más dividendo. Entonces ya tienes dos progresiones geométricas, como decía Hosam en su libro. Tienes la de los dividendos, que tú estás reinvirtiendo esos dividendos que cobras, y además esos dividendos crecen ya solos de por sí. Si tú tenías 10 acciones que te pagaban 1 euro cada una, tenías 10 euros, pero si ahora el año que viene, en vez de tener 10 euros, o sea, 10 acciones, tienes 11 porque has recomprado con esos dividendos otra acción que valía 10, pues ahora tienes 11. Pero si es que además, en vez de darte 10 euros o sea, 1 euro por acción, cada acción te da 1,1, pues ya no tienes 11, tienes más, 11 por 11,21. 11,21, eso es. Entonces, ese efecto es muy importante. Y luego también, si el valor de tus activos también crece con el tiempo, es decir, en una cartera de inversión, lo que es tu cartera vale más, o en un piso, lo que es tu piso vale más cada año, pues eso también es exponencial, porque un año te crece un 3, el siguiente un 3, pero es sobre el 3 que ya había crecido. Entonces tienes ahí 3 progresiones geométricas. Esas 3 progresiones geométricas, la riqueza que te ha generado el activo, lo que ha subido esa riqueza sin tú hacer nada y lo que ha crecido valor tu activo, es lo que hacen que puedas llegar antes a esa cartera, más las aportaciones. ¿Qué es lo que te va a restar? La inflación. Porque la inflación también hay que contabilizarla y la inflación también es interés compuesto en tu contra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la inflación va a jugar en tu contra, inviertas o no inviertas. Entonces, tú eres el que tienes la capacidad de elegir si invertir o no. Vas a tener algo en contra, eso siempre. Tú decides si tratar de vencerlo o quedarme en esta situación que matemáticamente hablando va a ser perjudicial para ti, hagas lo que hagas. Claro. Sí, bueno, la inflación es que si no hace nada, la inflación te va a restar. ¿Ya? Te va a ir restando siempre. Eso Y un tema que siempre surge, siempre que se habla de finanzas personales, y un tema controversial, porque yo lo hice al revés. Siempre la recomendación es el fondo de emergencia, juntar el fondo de emergencia primero. Cierto. Y eso, en mi opinión, ataca lo que es el interés compuesto. Conceptualmente, el fondo de emergencia es dinero que tenemos que tener disponible en algún instrumento de renta fija, idealmente, pero que sea fácil de fácil acceso, lo cual por lo general generan baja rentabilidad. ¿Para qué? Sí. Para cubrir emergencias. Se te echó a perder el refrigerador y cosas por el estilo, bueno, hay que tenerlo. Entonces, muchos libros dicen, primero junta el fondo de emergencia y después invierte. Yo cuando leía eso, que entiendo la lógica, ¿ya? Pero eso afecta el interés compuesto. Digo, bueno, si hoy día tengo que juntar, porque además la recomendación son más o menos 6 meses, porque 6 meses es lo que se puede demorar una persona en reencontrar trabajo, eso más o menos son las métricas que se utilizan. 6 meses de costo fijo de vida. Mira los números, Dani. Si mi costo de vida fuese $2.000 mensuales y mi capacidad de ahorro fuesen $200 mensuales, el fondo de emergencia que tendría que tener serían 2.000 por 6, $12.000. Y si ahorro $200 mensuales, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en juntar esos $12.000? 60 meses sin considerar los intereses. Considerando los intereses serán 54 meses, una cosa por el estilo. Estamos hablando de 4 años que vamos a formar el fondo de emergencia, si es que no lo tocaste. Ya. Porque si se te echó a perder el refrigerador o algo entre medio, lo tocaste. Y ahí es donde yo empezaba a hacer cortocircuito mental, porque quiero empezar a invertir antes por el fucking interés compuesto que me dan las acciones. Y el fondo de emergencia, ¿qué hago con el fondo de emergencia? Claro, pero yo lo que ahí te diría es, ¿cuál es la finalidad del fondo de emergencia? No es, o sea, la finalidad es que sea líquido, que tú puedas acceder a ese fondo de emergencia porque es un fondo de emergencia. Entonces, su finalidad
no es sacarle rentabilidad. Si además le puedes sacar rentabilidad, mejor. Pero ese fondo de emergencia, yo creo que hay que priorizar que sea líquido. O sea, si tú puedes meterlo en un producto al que puedas acceder en todo momento y además te da algo, aunque sea poco, obviamente mejor que nada. Pero vamos a priorizar siempre la seguridad. Entonces dices tú, joder, vas a tardar 5 años en llegar a esos 6 meses. Pues entonces a lo mejor lo que tienes que hacer, creo yo, tampoco soy nadie para dar consejos, es tratar de buscar ingresos de otro lado. O sea, no lo sé, crear un negocio en paralelo, formarte para poder realizar una actividad que te dé más ingresos, etcétera. Tratar de progresar en el trabajo, porque de esa manera podrás llegar antes a juntar esa cantidad. Pero es que yo, si no tengo, decías tú de 6 meses, yo creo que me siento incluso más cómodo con 12 meses. Eso es muy personal, ¿vale? Pero claro, si yo no tengo esos 6 meses o esos 12 meses de colchón, por mucho que sepa la teoría, yo no estaría cómodo invirtiendo, porque de repente se me estropea el coche o me pasa cualquier cosa, no tengo esa seguridad. Entonces, una variación en mi cartera de inversión me va a hacer más daño psicológicamente. Si yo veo bajar un 20% mis acciones, pero sé que tengo un colchón de seguridad, voy a estar mucho más tranquilo que si no lo tengo. Entonces, claro, esto al final es estrategia, ¿vale? Obviamente, cuanto más colchón tengamos, más penalizamos el crecimiento y el interés compuesto. Pero tampoco creo que sea muy responsable no tener ningún tipo de colchón de emergencia. Entonces hay que jugar un poco con eso. Y ahí está la cosa de decir 6 meses, 12, 18, 2 años. Claro, eso ya sí que depende más de cada uno. Igual una persona que sabe que tiene más dificultad para ahorrar, pues a lo mejor con 6 meses o 12 ya puede empezar a dar el salto a invertir. Igual otra persona que enseguida puede conseguir ese colchón, pues prefiere tener un colchón más grande, tener total seguridad y ya hacer un tipo de inversión más tranquila, ¿no? Porque creo que el 80% o más de la inversión es la psicología. Y muchas veces una persona que es súper buena analizando empresas técnicamente y todo esto, saca menos rentabilidad que otra persona que es más mediocre, simplemente porque la persona que es más mediocre analizando tiene una psicología mucho mejor. Y simplemente compra las empresas que sabe que tiene que comprar, aunque las compre en un precio de entrada un poco peor, pero es capaz de mantenerse y abstraerse del alrededor. Sin embargo, hay otras personas que igual te entran en el punto perfecto, pero luego se ponen nerviosas y venden. Yo te voy a decir cómo lo hice. Porque para Cuéntame. mí, yo creo mucho en los grises. Yo fui armando el fondo de emergencia. En paralelo armaba el portafolio de inversión. O sea, no sé, si eran $200, $100 a acciones o a activos pensando en la libertad y $100 pensando en el fondo de emergencia. Otra cosa que a mí me sirvió mucho, que yo no necesité tener fondos de emergencia tan grandes, fueron dos componentes. Primero, y que era súper personal, el buscar permanentemente, mientras estaba trabajando, diversas fuentes de ingresos. Eso Tenía mi es. trabajo y tenía otro ingreso. Lo cual me incrementaba también la capacidad de ahorro y la capacidad de inversión. Si nos echan del trabajo, por lo menos acá en Chile, si es que me echaban del trabajo, existe la indemnización, que es algo a efectos prácticos similar a lo que podría ser en España estar en el paro. Vale. Entonces yo no necesitaba un fondo de emergencia en la medida que vaya incrementando mi indemnización para efectos de seguridad el ingreso post pérdida laboral, no necesitaba un fondo tan grande. Y además, si es que tenía otras fuentes de ingreso X, si por ejemplo en mi trabajo ganaba 2.200 euros, pero tenía algo chico que ganaba 500 euros en paralelo, y mi costo básico de vida era 1.500, bueno, en realidad estoy ganando 500 por fuera. Sí, por 1.700. Claro, o sea, con 1.700, pero además era costo básico. Si mi costo básico era 1.500 y gano 500 por fuera, necesito Vale, 1.000. vale. Y Ya. esos 1.000 está cubierto en parte básicamente con la indemnización durante un tiempo. ¿Vale? Entonces, Sí. se me iba achicando el número. ¿Dónde sí estaba la emergencia? Si se me echa a perder algún, no sé, el refrigerador o algo así.
Y para esos efectos, mi fondo de emergencia era precisamente mi capacidad de ahorro. Porque yo decía, si en este minuto se me echa a perder el refrigerador y tengo que gastar 1.000 pavos extra en un Sí, mes, bueno, puedo comprar ese refrigerador con tarjeta de crédito, 3 cuotas, claro, y esos futuros 3 meses no ahorro invierto. e invierto menos. No Sí, invierto. claro, pero a ver, por eso es muy importante el primer paso cuando tenemos cero, el ser conocedores de nuestras circunstancias. O sea, yo, por ejemplo, Claro, una de las cosas que hago es, pues, el método de las 6 huchas, por ejemplo, que luego si no lo profundizamos. Pero claro, si tú eres conocedor de qué posibilidades tienes de financiarte, de cuánto ingresas, de cuánto gastas, porque tú has hablado de que tenías claro cuánto necesitabas para vivir. Saber sí. eso es muy importante. No todo el mundo lo sabe, aunque te pueda parecer Poca gente irónico. sabe. O sea, hay gente que tú le preguntas cuánto necesitas para vivir y no lo sabe. Igual cree que lo sabe, pero no lo sabe en realidad. Por eso medir es importante. Claro, el hecho de que tú lo midieses y que tuvieses inteligencia financiera, pues te hizo tener la seguridad con un colchón menor. Y entonces decir, vale, como sé que esto me resta interés compuesto, pues bueno, como sé que estoy cubierto porque tengo capacidad de generar ingresos y si me viene una emergencia tengo capacidad de crédito, pues tiro para adelante. Bien, eso es una decisión tuya personal, estudiada y meditada. Sí, sí. Pero claro, llegar a esa situación es importante, porque igual hay otras personas que no tienen esa situación. Entonces, si tú no tienes esa situación, creo que es muy importante, por lo menos, tener algo cubierto, por si vienen mal dadas, porque muchas veces tú estimas unos riesgos y a lo mejor luego superan la realidad, que es lamentablemente eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vender tus inversiones? Pues no sería lo deseable. Sí que comparto contigo, pues que al principio, bien, puedes coger y si tienes capacidad de ingresos, pues no destines todo al ahorro, destina una parte, como has dicho, 100 al ahorro y 100 a la inversión, pero llegará un punto en el que cuando tengas tu colchón ya puesto, seguir ahorrando no tiene ningún sentido. En eso estamos de acuerdo. Sería Ah, todo a inversión y listo. O te lo gastas o lo quemas, pero no ahorres más porque no tiene sentido. ya. Y suponiendo ya, tenemos esa parte cubierta, la parte del colchón, etcétera. ¿Qué, hoy día, con lo que sabes hoy, qué tipo de activos tomarías para hacer crecer el patrimonio? Porque de ahí siempre está la duda. ¿Me voy siempre a dividendo? O sea, parto desde el minuto cero en acciones que paguen dividendo, o busco otro tipo de activos que podrían tener un crecimiento quizás más rápido, quizás más especulativo. Te pongo ejemplos, criptomonedas, acciones de crecimiento como las clásicas tecnológicas, que no son las únicas de crecimiento, pero poniéndolas como ejemplo, eh, inmuebles apalancados para el efecto de las palancas bancarias que te hagan crecer más rápido el portafolio, o te vas full a dividendos. A ver, yo siempre tendría las orejas bien abiertas, ¿vale? O sea, mi preferencia a día de hoy, pues van a ser los dividendos, eso está claro, pero si de repente me coge la vecina de enfrente y me dice que se va a mudar de piso porque se ha divorciado y un piso que vale, yo qué sé, 200.000, me lo vende a 50.000 porque necesita el dinero mañana, pues yo no voy a decir, no, que yo solo invierto en dividendos, no te compro el piso. Pues hombre, en casos excepcionales, que aquí lo he exagerado, yo voy a tener las orejas bien abiertas siempre. O me surge una oportunidad de negocio o lo que sea que me haga ganar dinero y que yo lo entienda, sobre todo eso, entender lo que hago, pues priorizaré siempre la alternativa que sea más rentable y segura para mí. En igualdad de seguridad, rentabilidad y liquidez, voy a tirar a lo que mejor combinación de eso tengo. Dicho esto, a mí la estrategia de los dividendos me parece una estrategia que está muy bien equilibrada, porque yo no digo que sea la estrategia más rentable, porque no lo es, pero sí que es una estrategia que está bastante bien de rentabilidad, que es muy fácil de entender, a la que le tienes que dedicar poco tiempo y que, bueno, pues te permite tener bastante liquidez. Entonces, por ese tipo de combinación y además que te permite empezar con poco capital, ¿vale? Te puedes invertir desde 50 euros, 100, aunque yo no le veo mucho sentido, prefiero hacer paquetes más grandes, pero bueno, podrías hacerlo hasta lo que tú quieras. Entonces, simplemente por eso creo que esta manera es muy accesible para todo el mundo.
es sencilla, dedicas poco tiempo, una barrera de entrada baja porque puedes empezar con poco capital. Por eso yo siempre voy a tratar de recomendar o de sugerir a las personas esta estrategia. Ahora, tampoco somos tontos, Álvaro. Si nos surge una posibilidad de algo que entendamos que sea segura y que sea rentable, pues adelante con ello. ¿Venderías acciones? Te coge la vecina al frente que tiene la propiedad que te la vende mucho más barata. ¿Venderías acciones para comprar esa propiedad? ¿Sabes por qué no las vendería? Porque yo he hecho mis deberes y tengo mi colchón de seguridad y además tengo posibilidad de financiación. Entonces, si me surge esa oportunidad, me quedo sin colchón y si hace falta me financio, porque no pagaría todo el contado. Pero haría esa operación. Pero te quedas sin colchón, te quedas sin el colchón. Bueno, pero no sin acciones. Eso es. Las acciones no se venden. Porque claro, tú dices, si hemos dicho un colchón de seguridad de 6 meses, 12 meses, más o menos, yo no lo sé. Pero en Chile, ¿con cuánto vive una persona al mes? No lo sé. A ver, no voy a decir valor porque es muy variable, pero ya. Una horquilla. Por ejemplo, $20.000 puede ser vivir el año y con menos igual o con más. Sí, ya, supongamos $20.000, pero es un rango muy amplio. Vale, Déjenlo aquí todos en los comentarios, porque depende si hay hijos, si no hay hijos. Pues depende. Claro, vale, pues puede ser 30.000, 40.000, 10.000, bien, 20.000, 25.000 si quieres. Vale, 25.000. Sí, 100.000. 100.000, bueno, 8 millones. Bueno, claro. Pues imagínate que la vecina me la vende a 50.000 y el colchón son 20.000. Joder, pues si tú financias esa propiedad al 80%, pues estás poniendo 10.000. Es más, no te estás gastando todo el colchón. ¿Vale? Claro. Entonces, ese es un poco también el propósito. Y nos pasa cualquier cosa, pues tenemos eso. Que nos surgen 4 oportunidades como esta y sabes tú que son seguras y eso, pues bueno, pues si es evidente que está bien, pues hay que vender acciones, se vende. Que yo creo que es a donde me querías llevar, que yo no quería que me llevaras. No te quería llevar allá, porque no van a pasar 4 de esas. Pero tranquilo, que haré lo posible para no tener que verme en esa tesitura. Sabes que yo nunca he vendido nada. O sea, yo nunca he vendido nada. Cuando empecé a invertir hace muchos años sí, pero desde que empecé a hacer esta estrategia de los dividendos, jamás he vendido nada. ¿Y cómo ha evolucionado tu portafolio desde que empezaste con la estrategia? Bueno, pues a nivel, yo lo que te he dicho alguna vez, yo me pinté una especie de boceto, intenté ir acercándome hacia ese boceto, pero sí que es verdad que al principio pues igual tenían más predominancia las españolas, ¿no? Que al final es el país donde resido. Entonces, bueno, pues vas tirando más hacia las empresas que crees tú que mejor conoces, que a veces igual no, porque igual hay empresas de las que eres consumidor, que entiendes mejor su negocio y ni siquiera sabías que este producto lo comercializaba esta otra empresa. Eso a veces ha pasado. Yo con la bolsa he aprendido, por ejemplo, yo qué sé, que Mondelez es la propietaria de Oreo, de, pues no sé, de un montón de Milka, de un montón de marcas. Y Procter & Gamble también, y Unilever. Entonces, igual son productos que en el supermercado en España los veo todos los días y no sabía que eran esas las empresas. Entonces, yo primero siempre he ido hacia lo que mejor conocía. Y a día de hoy también. Lo que pasa es que con la experiencia tu expertise va creciendo. Entonces vas incorporando nuevas acciones, pero también porque tú las vas conociendo mejor. Y vas entendiendo mejor en qué parámetros un poco fijarte, ¿no? Entonces ha ido evolucionando, pues eso, primero más españolas, luego salto a Estados Unidos, luego salto a Inglaterra también y bueno, y primero pues eran sectores más consumo defensivo, utilities, financieras y luego ya pues como ya tengo una cartera bastante grande, pues incluso he metido algo de energía, he metido algo de materiales, incluso he metido Alphabet como tecnológica y eso que es una empresa que a priori pues no es idílica para esta estrategia, pero bueno, quieres meter un poquito
de crecimiento, quieres meter, bueno, algo que sea un poco asimétrico, idealmente, puede salir mal. Entonces, bueno, pues así ha ido evolucionando. Pero lo que es la base, siempre la he tenido claro. Sí, sí. Obviamente podemos incorporar otras acciones que no respondan necesariamente bien a la estrategia, Sí, pero tener claro, o sea, al final yo creo que el problema está cuando las personas no tienen claro, están comprando acciones eso y, es. y no tienen claro qué tipo de estrategia pueden responder mejor esas acciones. Es que tener claridad te da mucha tranquilidad. Y por eso esta estrategia, como es muy sencilla y hay que dedicarle poco tiempo, de verdad que no hay que hacer grandes cosas. La gente se come la cabeza incluso con los análisis que hacen. Yo, sinceramente, me fijo en cosas muy sencillas. Y eso funciona. O sea, de verdad que funciona. Que igual no vas a sacar un 30% de rentabilidad anual, por supuesto que no, pero vas a tener una rentabilidad bastante aceptable, entre un 5 y un 15, o incluso con más suerte puedes llegar a ese 30, pero va a ser más o menos sostenida en el tiempo. Entonces, no hace falta tampoco querer correr más de la cuenta. O sea, si tú haces algo que entiendes y funciona, muchas veces por querer correr más deprisa, llegas más tarde. Entonces, hacer cosas sencillas que se entiendan y luego, pues con el paso del tiempo, pues ya irás incorporando más cosas. Que cuando tengas un patrimonio muy grande, pues ya podrás ir incorporando otras cosas, como si quieres meter criptomonedas. O sea, eso al final es muy lícito de cada uno. O sea, yo sí que me enfocaría en la estrategia principal, que es en la que conozco y en la que me funciona, pero incluso el mismo Gregorio Hernández hace operaciones a medio plazo. También hace compras y ventas. Entonces, no hace todo 100% full dividendos. Entonces, bueno, me parece lícito, eso sí, pues controlando el riesgo y el porcentaje. O sea, si me dices que de repente vas a hacer estrategias más especulativas por un porcentaje de un 50% de tu cartera, pues a mí me parece una locura, ¿sabes? Pero si lo haces con un Claro, 5 o un 10 incluso, pues bueno. sí. Fíjate, te voy a contar lo que a mí me funcionó y si ahora, porque claro, yo probé muchas cosas, mucho tiempo y mirando la línea temporal hacia atrás y depurándola, eh, yo me decantaría por una estrategia dividendera, eh, por lo general. Sí, quizá haría otras operaciones, pero haría una estrategia que me involucre la menor cantidad de tiempo posible en el mercado. Y creo que la de dividendo es la que involucra la menor cantidad de tiempo posible. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esos primeros $100.000, el mayor retorno que nosotros vamos a tener proviene de nuestro trabajo. Entonces yo buscaría tener la menor cantidad de tiempo posible en bolsa con una estrategia que sea más o menos razonable. Prefiero las estrategias de flujo que las estrategias de ganancia de capital, porque por lo menos acá en Chile, yo imagino que en España también, pese que en España es más complicado las cuotas de autónomo, etcétera, pero yo creo que el ingreso que tenemos lo hacemos en nuestra labor activa, ¿vale? En nuestro trabajo independiente. O sea, hay un libro que le recomiendo mucho a todas las personas que se llama Libertad Financiera de Rainer Zimmermann, o algo así el apellido, que es un alemán que hace un diagnóstico de cómo es la sociedad alemana en términos de ingresos. Muestra ya, los más ricos son empresarios, después vienen inversionistas, etcétera. Eh, Después vienen los emprendedores, o sea, los profesionales que podían trabajar por cuenta propia. ¿Ya? El abogado que trabajaba independiente, el médico que trabajaba independiente, el ingeniero independiente, etcétera. Y obviamente en el escalón más pobre de la sociedad alemana, y esto se extrapolaba a todo el mundo, eran los trabajadores por cuenta ajena propiamente tal, que tenían un sueldo y un sueldo fijo. ¿Ya? Porque hay personas que tienen sueldo y sueldos variables que dependen de resultados. Pero el más pobre socialmente era el trabajador con sueldo fijo. Entonces, tomándome de eso y también mirando para atrás, yo digo, bueno, ¿dónde más gane más dinero? Mi trabajo independiente. Ahí gané más dinero que Claro. en mi trabajo dependiente, ajustado a valor hora. Entonces yo en esos primeros $100.000 buscaría una estrategia que me tome poco tiempo, ¿ya? La de dividendos toma poco tiempo, es aprender ya una serie de, qué sé yo, de estado financiero, analizarlo, etcétera, que ya 2, 3 meses de estudio de eso, más o menos aprendemos esa parte. Que sí me genere flujos, porque en algún momento me gustaría hacer la transición desde trabajador dependiente a trabajador independiente y donde esos flujos eventualmente me puedan sopesar la varianza que tenga como trabajador independiente y me enfocaría en cómo aporto más valor a la sociedad para ganar más dinero e incrementaría fuertemente el aporte de capital. Yo creo que esos primeros $100.000, gran parte de eso va a ser por aporte de capital. Eso es, porque al principio lo que comentábamos, que tiene más importancia
lo que tú vayas echando, o sea, esa progresión aritmética. El interés compuesto va a llegar más tarde, pero va a ir llegando. Al principio, hasta que ese interés compuesto empieza a ayudar realmente, tiene que pasar tiempo. Y ese tiempo lo vas cubriendo al principio con tu trabajo, que es lo que más importancia tiene. Por eso, cuando me has preguntado cómo llegarías a los primeros 10.000 euros, pues trabajando mucho y buscándote ingresos alternativos. Sí, para mí está la clave al principio. El aporte, aportar más Eso. valor, incrementar el valor hora, trabajar Y a, independiente. y a medida que juntas activos y que tienes inversiones, pues ya, bueno, se va diluyendo ese efecto, que también sigue siendo importante porque tú estás aportando y aportando y aportando, pero si tú estás aportando todos los meses, imagínate, 200, llegará un momento en el que tus inversiones aporten 300, 500, 1.000 y 2.000. Y entonces esos 200 con respecto a esas otras cantidades ya será irrisorio. Y además esas cantidades se van creciendo por sí solas. Claro. Pues llega un momento en el que el interés compuesto es mucho más potente. Yo lo he exagerado un montón, pero es Sí, para que se vea el efecto. Tendrían que pasar muchísimos años para llegar a eso. sí, sí. Depende de la cantidad que metas, claro. Por ejemplo, a mí esa es una de las razones en las que mirando hacia atrás, hoy día tengo el tiempo para poder hacerlo, pero mirando hacia atrás, cuando trabajaba en una universidad y todo el cuento, no tenía el tiempo e intenté hacer trading, por ejemplo, o hacía estrategias value de compra, ventas, pero tenía que estar constantemente mirando el mercado. Sí. Y eso no era compatible con mi trabajo, con un segundo trabajo, con relaciones con amigos, con relaciones con familia, etcétera. O sea, ¿en qué minuto tengo que para estar comprando acciones, revendiendo acciones? Era derretimiento cerebral. Entonces, yo creo que eso también fue una de las cosas porque me fui decantando con el tiempo de los dividendos. Es una estrategia que consume poco tiempo y podemos destinar tiempo a generar más dinero o a otras cosas que no tengan que ver con dinero, tener una mejor calidad de vida con Y disfrutar y amigos, qué sé vivir, yo, que la vida es y corta. disfrutar y vivir, claro, lógico. Y, Al final en esta estrategia, o sea, realmente tú imagínate que no sabes analizar ni nada. Con que elijas una acción que sea buena para largo plazo, vas a llegar. O sea, un claro, típico negocio conocido, altas barreras de entrada y que sea defensivo y multinacional y grande, vas a llegar. ¿Qué pasa? Que si la compras más tarde, pues llegas más tarde a tus objetivos. Entonces hay que intentar pulir el momento de entrada en las acciones pues para llegar muchísimo antes. Porque una empresa buenísima, muy mal comprada, pues al final no te aporta casi. Algo te aportará, pero menos. claro, Entonces, ¿pero qué es en lo que te tienes que fijar? Pues muy sencillito, no hace falta hacer análisis exhaustivos. Si ya sabes que el negocio es bueno, ya tienes el 50 o el 60% hecho. Y lo demás, pues los ingresos, el beneficio por acción, la rentabilidad por dividendo, el payout, cosas, el PER, el valor contable, la deuda, luego, pues bueno, márgenes y flujos de caja, pues eso ya para sacar nota. Algún indicador técnico, pues tipo, yo que sé, la media móvil de 1.000 sesiones, algún soporte de resistencia, pero eso ya para pulir, ¿no? O sea, realmente el 50-60% es elegir las acciones. Una vez que ya las tienes elegidas, es olvidarse. Y las eliges una vez, que luego ya se quedan en tu portfolio para toda la vida. Entonces no tienes que seguir constantemente monitorizando las inversiones. O sea, a mí eso me parece una locura. Si fueses a hacer eso, entonces ten menos acciones. Pero en esta estrategia creo que la clave es esa, que no hay que seguir tanto las acciones porque tienes un montón. Y otro te dirá, pues para eso te compras un índice. Pues no, porque tienes desventajas matemáticas y además siempre es mejor comprar tú el vehículo directamente que por medio de otra persona, entidad o lo que sea. claro, sí, 100% de acuerdo. Bueno, hace un tiempo con Dani hicimos un capítulo sobre cómo armar un portafolio para principiantes que va a estar apareciendo al final de este. Y hay otro factor que a mí me gustaría incorporar en todo este viaje de 0 a 100.000, que es pertenecer a comunidades, porque esto es un camino solitario. Conversar con gente que esté en el mismo barco, qué sé yo, la pareja a veces no está ahí. Por mucho que lo intentas ahí, a ver A si le veces no, metes. no va y a mí me Bueno, pasó, estamos, hablando de estamos acciones. trabajando en ello. Ya se han leído a los libros de Gregorio y el de José. O Ya, sea, bueno, pero porque el círculo no, los amigos no no, necesariamente son amigos por la inversión, no. en la Pero mayoría de bueno, personas. al Tener final, gente con quien conversar del tema, sí. siempre.
Eso es fundamental. Para mí es parte esencial de lo que son los pilares psicológicos de la inversión. El no ir solo. Yo lo he notado sobre todo este último año, desde las jornadas del año pasado de Valencia, porque yo, joder, hasta ahora, pues hombre, no tenía nadie con quien hablar. O sea, igual hablaba con gente, con amigos conocidos, pero no estaban tan metidos, ¿no? Entonces yo al final, tú y otras personas a las que yo escuchaba, erais como los que me acompañabais un poco en el camino, ¿sabes? Vosotros no me contestabais, pero yo tampoco hablaba con vosotros, porque no estoy loco, pero sí que os escuchaba, me hacíais pensar, reflexionaba, y para mí eso era sentirme un poco más acompañado en el camino. Por eso creo que tener referentes en el camino es muy importante, sobre todo para evitar errores, para aprender y para llegar antes, que aquí nadie nace aprendido. O sea, yo llevo muchísimos años invirtiendo para saber lo que sé, pero yo hubo un momento en el que no sabía nada, igual que tú. Entonces, joder, que se formen comunidades de personas con las que puedes hablar, comentar los errores, ayudarte. Tú descubres una cosa, otro tiene una duda, pero tú esa duda igual ya la has vivido, le puedes ayudar a otro. Pues de esa manera, ahí también hay interés compuesto en el aprendizaje y creo que eso es muy bonito y muy importante. Y tenemos mucha suerte, pues eso, de haber unido comunidades con la chilena, con la española, en la que todos podemos aprender de todos y llegar a ser mejores inversores y ganar dinero. Claro. Es muy importante. ¿No? Y en los grupos de Telegram, yo veo ahí los grupos de Telegram, cómo se van respondiendo cosas y te van Claro, dando datos. Uf, claro, hace años yo tenía esas dudas y además que encima incluso ahora con la inteligencia artificial y todo, en Internet las soluciones están más disponibles, pero es que hace años o te enfrentabas tú al problema o como no hablaras con alguien, tenías que aprender a base de golpes. Entonces, joder, la gente ahora no sabe la suerte que tiene de empezar a invertir, porque vamos, tienes el mapa del tesoro, lo tienes dibujado ya, solo tienes que seguir. Sí, sí. Para mí el acompañamiento psicológico en esa fase es fundamental. Después de Sí, los 100.000, las cosas funcionan cada va, vez más rápido y creciente. va muy rápido. Luego ya cuando llegas a los 100.000, probablemente en un día la cartera te vaya a variar más que las aportaciones que hagas. Sí, es así. Sí. Bueno, aquí está apareciendo un video de cómo armar un portafolio para principiantes. Desde el inicio, que lo conversamos con Dani, fue un capitulazo. Dani, muchísimas gracias. Un Pues abrazo muy muchísimas grande. gracias a ti, como siempre, por invitarme y por contar conmigo. Ya sabes que yo me apunto a todas. Vale, un abrazo muy grande. Dejen todos los comentarios. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.